Gracias por acompañarnos en esta entrevista especial dentro de ABC Noticias. Nos acompaña en el foro del Canal 28, en el set de ABC Noticias, el gobernador constitucional del estado de Chihuahua, el licenciado Javier Corral Jurado, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias, gobernador, por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Un saludo a todo el público televidente. Pues te aviso, Javier, que estamos saliendo también en Ciudad Juárez, por lo que yo te pediría, gobernador, que en este espacio de la entrevista hablemos un poquito más de Juárez para que el público que recién nos recibe a la señal del Canal 28 tenga más información de la zona fronteriza. Cómo no, es una gran noticia para los juarenses contar con la señal de Canal 28 a través del sistema de televisión digital abierta. Entiendo que en el 25.3. 25.3, efectivamente. Pues realmente es una muy buena noticia para los juarenses, a quienes saludamos en esta, sin duda, gran alternativa informativa. Lo digo reiterando mi respeto y mi reconocimiento a la labor que el Canal 28 desarrolla en nuestro estado. Y qué bueno que los juarenses tienen una alternativa más de comunicación y de información para conocer el acontecer de nuestro estado. Hay muchos temas, gobernador, que podemos tratar. Indudablemente el tema del refinanciamiento, de la situación que se ha solicitado al Congreso del Estado de Chihuahua, es algo fundamental para los chihuahuenses, porque estamos hablando del patrimonio de varias generaciones, de cómo se puede administrar y eficientar más a la iniciativa que has presentado al Congreso. ¿Cómo va esa iniciativa? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues hemos enfrentado la resistencia de diputados de la oposición en el Congreso del Estado, por cierto, sin mayores argumentos o motivos que pudiéramos calificar de razonables o argumentos que pudiéramos calificar de razonables. Simplemente hay una resistencia a aprobarlo. Yo he advertido que este tema pretende ser utilizado para ulteriores propósitos de algunos legisladores en torno de negociaciones que están fuera propiamente del ámbito legislativo. El tema de la iniciativa que hemos presentado al Congreso, hay que decirlo con toda claridad, no significa un peso más de deuda para Chihuahua. De hecho, no lo podríamos hacer porque tenemos una restricción que es la nueva Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas, en donde la deuda bancaria de Chihuahua ya está topada. Hay que recordar que a nosotros nos dejaron una de las deudas más grandes del país. Recordemos qué características tiene. Es, en términos de Producto Interno Bruto por entidad federativa, la número 1 del país. Es la segunda deuda en términos per cápita. Y es la tercera deuda en monto. La de Chihuahua es una deuda de más de 50,000 millones de pesos. Y esto nos ocasiona que destinemos muchos recursos al servicio de la deuda, propiamente al pago de intereses, comisiones, garantías. Porque además de que se trata de una de las deudas más altas, también es una de las deudas más caras. Fue contratada con varias instituciones bancarias con tasas de interés muy altas que deben ser renegociadas. Y es lo que hemos propuesto, con el propósito de ahorrarnos, calculamos que durante toda nuestra administración un monto de casi 1,200 millones de pesos que podría consistir el ahorro. El ahorro sería más, es decir, durante la administración, durante los próximos años, pero la deuda se puede ahorrar muchísimo más al tiempo que se tiene que pagar con menos intereses, ¿no? Puede sí, de más. hecho mejoramos el proceso que hemos presentado al Congreso, que es refinanciamiento, no es una reestructura, hay que decirlo con toda claridad, porque la reestructura parte de la base de que no hay fuente de pago, que no se alcanza a pagar. No, sí se alcanza a pagar, con los recursos de las aportaciones federales, de las participaciones, de los ingresos propios, estamos pagando el servicio de la deuda. Lo que queremos es renegociar para bajar las tasas de interés e incluso bajar el plazo. Los 10 créditos que constituyen la deuda bancaria, que es algo así como 20,000 millones de pesos,
tienen un promedio de vencimiento de 19 años con 9, 8 meses. En la renegociación que estamos planteando, incluso bajamos ese plazo de 19 años a 5 meses. Y por supuesto, bajamos las tasas de interés, lo que le permitiría a Chihuahua ahorrar en nuestra administración de manera anual entre 200 a 250 millones de pesos. Y este es un ahorro que a nosotros nos permitiría traducirlo en obra pública, en programas sociales, en apoyos a la vivienda, en poder empatar varios de los paripasos que todavía tenemos pendientes con el gobierno federal para poder recuperar recursos que estaban destinados a Chihuahua, pero que el gobierno estatal no puso la parte estatal y están ahí pendientes de ser rescatados algunos, otros ya se han perdido. Y debo decir que nos permitiría, por supuesto, homologar el programa de becas, nos permitiría hacer muchas más cosas de las que estamos ahora haciendo con este ahorro previsible. Los legisladores no han dado argumentos, Sergio, para decir por qué se oponen. Algunos han señalado que les falta tiempo para estudiar el tema. Ya en 3 ocasiones ha estado nuestro secretario de Hacienda en el Congreso, Arturo Fuentes Vélez. Se les ha dado todo tipo de información. Debo decir que este esquema que hemos presentado al Congreso de Chihuahua cuenta con el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, el equipo técnico de la Coordinación de Entidades Federativas, que es la que clasifica los niveles de endeudamiento de las entidades federativas, nos ha avalado el esquema porque reconoce efectivamente que no solamente no hay un solo peso más de deuda para Chihuahua, sino que se mejoran las tasas de interés y se puede producir un gran bien para nuestro Estado. ¿No era más conveniente políticamente para el gobernador Javier Corral no entrarle a este tema porque pudiera desgastarse en función de los conceptos de que sí es más deuda, que no es más deuda, que prometió que no iba a solicitar más créditos y los opositores dicen no, pues no, que no hay más deuda, aquí está la deuda? Es que no es deuda. Definitivamente, pero no era políticamente mejor para el gobernador no tocar ese tema por cuestiones mediáticas. No, porque tenemos el compromiso político, ético, moral de cumplirle al pueblo de Chihuahua diversos compromisos y promesas de campaña en términos de mejorar los servicios públicos, el de incrementar la presencia del gobierno estatal en zonas marginadas, porque nosotros tenemos la obligación de mejorar los servicios de salud, de educación, generar vivienda para los chihuahuenses y necesitamos recursos. Y porque además, lo dijimos siempre durante la campaña y durante la transición, iríamos a una renegociación de la deuda. Lo que llama la atención es que pues ni siquiera el partido que podríamos decir es el responsable políticamente de este endeudamiento en Chihuahua acepte su corresponsabilidad y nos ayude a un mecanismo de renegociación que permita ahorrar. Y porque además no estamos tomando las decisiones o haciendo o dejando de hacer las cosas en función de lo que digan los medios de comunicación, con todo el respeto que les tenemos. Pero sabemos que a nosotros se nos va a criticar si lo hacemos o porque no lo hacemos. Estoy seguro que nos estarían ahorita criticando que por qué no ha renegociado la deuda. Bueno, en realidad hay un golpeteo que todo lo pretende descalificar. Sin embargo, en este tema estábamos obligados política y moralmente a hacerlo, porque necesitamos recursos para seguir haciendo obras en Chihuahua. Inclusive la ley anticorrupción, que no ha pasado todavía en el Congreso del Estado, puede ser una muestra de que algunos legisladores están pensando más en su utilidad político-electoral, en descalificando al gobierno en turno, que su compromiso como tal. Yo sí creo que aquí se están anteponiendo fines estrictamente político-partidistas a los intereses del pueblo de Chihuahua. Porque pues, la reforma que pretendemos a la Constitución del Estado para crear el sistema estatal anticorrupción no solamente es una reforma que homologa los conceptos federales o que hace que Chihuahua esté en sintonía con la reforma federal al proponer las reformas necesarias, sino porque es además una reforma que va más allá del modelo federal
y que establece un modelo de participación ciudadana más amplio en la toma de decisiones, porque tiene figuras novedosas que no se incorporaron a nivel federal, como la obligatoriedad de las declaraciones 3 de 3 en términos de las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses de los servidores públicos, y solo respetando las salvedades que la ley pudiera considerar excepción, pero que la regla en Chihuahua sea de manera general la obligación de publicarlas. Y luego hemos ido a un esquema en donde el gobernador no nombra al fiscal anticorrupción. O sea, este es un dato verdaderamente importante. Bueno, porque ¿quién va a creer que se va a perseguir la corrupción en forma seria si el gobernador es el que termina nombrando al fiscal anticorrupción? Claro. Como era la pretensión, o como fue no la pretensión, como fue hecho en la anterior administración, y que una decisión de la Corte echó abajo esa reforma. Hemos ido a buscar una fórmula que realmente puede darle una independencia política a este importante cargo, el de involucrar a un panel de expertos, investigadores, activistas, representantes de la sociedad civil, que propongan una terna al Congreso tras un proceso abierto de concurso, y que sea el Congreso el que, dentro de esa terna, decida al nuevo fiscal anticorrupción en el Estado. Debo decir que este es un modelo novedoso porque en la mayoría de las entidades, incluido el modelo federal, pues el fiscal anticorrupción es prácticamente nombrado por el Procurador General de la República, quien a su vez es nombrado por el Presidente de la República. Entonces es de alguna manera un modelo agotado, no creíble en términos de la realidad de nuestro país. Por ello, también digo, no hay razón, no hay motivo para que los diputados se opongan a un nuevo diseño institucional para combatir este mal endémico en nuestro país y que tanto daño nos hizo a Chihuahua, que es la corrupción política. Y por supuesto que hemos dado toda la información, tampoco hay argumentos que digan por qué no, o qué es lo que de la reforma molesta a los diputados. Yo creo que son de las resistencias del viejo régimen, del pacto de impunidad con relación a la modernidad que necesita el Estado. Es una lástima porque Chihuahua entró en retraso tras esta negativa, toda vez que el 18 de julio se vencía el plazo legal señalado en el segundo artículo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para que los estados homologaran, por lo menos en su base constitucional, los nuevos mandatos legales. Hemos entrado en un retraso en términos legislativos, porque nosotros, con reforma o sin reforma, seguiremos combatiendo la corrupción, continuamos con la operación Justicia para Chihuahua, hemos seguido engrosando los expedientes, no solamente de los personajes más cercanos al exgobernador del Estado, sino a él mismo. Le hemos seguido integrando varias investigaciones y expedientes por diversos delitos que nos permiten tener ya, pues ahora sí que un expediente muy robusto para hacer que César Duarte comparezca ante los tribunales. Independientemente de que nos aprueben o no la reforma, nosotros tenemos la voluntad declarada, comprobada, de que vamos contra los corruptos. La reforma es importante porque pues, no solo se trata de ver a César Duarte en la cárcel. Nosotros no queremos quedarnos ahí. Lo que queremos es sentar las bases institucionales, las bases legales, para que nunca se vuelva a repetir, para que no vuelva a haber un César Duarte que saquea al Estado impunemente, mientras muchos le aplauden o se quedan callados, para que aquel que pretenda meterse con el dinero del pueblo, el dinero de los recursos públicos, la piense dos veces, para que aquel que quiera meterse con Chihuahua en términos de corrupción o de latrocinio, le vaya muy mal. Queremos sentar las bases de un modelo para que este pasado tan doloroso no se vuelva a presentar. Y hablando de ese pasado, la gente se pregunta, ¿Duarte cuándo estará
tras las rejas o cuándo será llevado a juicio? ¿Qué ha pasado con el exgobernador? Bueno, como ustedes saben, y creo que ustedes también lo han informado, el exgobernador de alguna manera se ha refugiado, se ha hecho proteger en los Estados Unidos mediante un proceso migratorio en el que ha solicitado la residencia permanente. Nosotros lamentamos muchísimo el actuar de las autoridades norteamericanas en este tema. Es de hecho un absurdo que traigan todo el discurso del Estado de Derecho y del combate a la corrupción y que estén tan preocupados por la impunidad y el combate al crimen organizado, cuando tienen allá, bajo este proceso migratorio prácticamente protegido, a quien formó un mecanismo de delincuencia organizada en este Estado, porque eso fue a lo que nos enfrentamos, a un modelo de asociación delictuosa en el que un grupo de funcionarios encabezados por él, mediante un concierto previo, planearon saquear las arcas públicas y aprovecharse de negocios, licitaciones, contratos para su enriquecimiento personal. Y es muy lamentable porque todo el discurso del presidente Trump es de que va a deportar a los indeseables, que va a deportar a los personajes inconvenientes para los Estados Unidos. Pues allá tienen uno y hemos esperado que con las evidencias que hay, el gobierno de Estados Unidos actuara en términos de una deportación inmediata, toda vez que él tiene dos procesos. Bueno, él tiene 3 procesos abiertos. 4 procesos abiertos. En Chihuahua. No. Tiene 2 procesos locales y 2 federales. Tiene 3 federales y 1 local, okay. Ahora. Porque Duarte tiene una carpeta de investigación abierta en la PGR en Seido por lavado de dinero. ¿Sí? Tiene una denuncia penal presentada en la PGR por distintos delitos: peculado, enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones y facultades, uso ilegal de competencias y facultades. Y tiene otro por peculado electoral, que presentamos nosotros la denuncia ante la FEPADE a través de la Secretaría de la Función Pública, y tiene el propio que hemos presentado en Chihuahua por peculado en el ámbito del fuero común. De esos 4 procesos, ya tiene orden de aprehensión de 2. Un distrito, el Distrito Judicial Morelos, un juez de control, libró la primera orden de aprehensión en contra de Duarte. Y lo mismo hizo la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales. Pidió a un juez una orden de aprehensión, la primera se negó y la segunda se ratificó y está expedida. Tiene 2 fichas rojas expedidas por la Interpol. Las autoridades norteamericanas saben que Duarte les ha mentido hasta en cómo se ha presentado en documentos oficiales, porque en algunas es César H. Jaques, en otras es César D. Jaques, e incluso saben perfectamente que ha presentado documentos, que tiene documentos falsos, y no hace nada. Bueno, nosotros, ¿por qué esperábamos la deportación? Pues porque la deportación es un escenario ideal para el procesamiento de César Duarte, en función de que, teniéndolo acá nosotros bajo el proceso de deportación, podemos irle incrementando todos los delitos que vayan surgiendo conforme las investigaciones. Cuando uno pide la extradición, uno ya tiene que colocar todas las investigaciones que se tengan hasta ese momento para solicitar la detención con fines de extradición. Como se dice, tiene uno que poner toda la carne al asador. No hay otro momento más. Ya no hay otro momento más que ese. Y cuando se otorga la extradición, solo se le puede juzgar por los delitos que se le acreditaron en esa investigación. A ver, por supuesto que tenemos una cantidad enorme de expedientes. A ver, prácticamente ya terminados todos. Pero el caso de Duarte es un caso que da para mucho más. Conforme hemos detenido a más personas, han salido otras cosas. Porque evidentemente
varios de los detenidos pues hoy han colaborado y han ratificado el modelo de asociación delictuosa y cómo se dieron las instrucciones y las órdenes. Entonces, por eso habíamos optado por esperar la deportación. ¿Qué hemos resuelto? Bueno, pues de alguna manera abandonar, si así se puede decir, el proceso de la deportación, y vamos a solicitar en las próximas semanas la detención de César Duarte con fines de extradición. Y vamos a prácticamente a concluir las carpetas de investigación, a judicializar todos esos casos que tenemos para lograr las órdenes de aprehensión correspondientes, y luego a través de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores formalizar esa petición, porque nosotros no podemos pedirlo directamente ante los Estados Unidos. La ley, el tratado de extradición que México ha suscrito, coloca como autoridad responsable al Gobierno de la República a través de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y a ellos habremos de compartir toda la información y todos los expedientes para, y obviamente las órdenes de aprehensión que hayamos logrado, para que se haga la solicitud formal. Y entonces traerlo. ¿Y qué es lo que hemos estado? Pues lo digo abiertamente para que la gente también sepa de lo que se trata. ¿Qué hemos estado trabajando? Pues en construir muy sólidamente todas las carpetas de investigación sobre el mayor número de delitos que nos fueron denunciados de César Duarte. Porque después ya no se pudiera hacer nada. Una vez con nuevas carpetas de investigación ya no. Una vez que es extraditado, es el mismo caso que le está pasando al otro Duarte, el de Veracruz, ¿no? Efectivamente. Pues lo trajeron pues, con cargos, son cargos importantes, pues, está delincuencia organizada, pero no todo lo que realmente hay. Porque lo que nosotros hemos tenido que hacer es un proceso hasta de reconstrucción de bases de datos y de pruebas y de documentos que fueron, que se saquearon, que se eliminaron, otros se ocultaron, otros se destruyeron. Pues ha sido una labor de reconstrucción de pruebas para llevar expedientes muy sólidos, como los que hemos llevado con los jueces. A ver, aquí se ha comentado durante mucho tiempo lo que se ha dado a llamar la puerta giratoria. Esta dificultad que a veces se tiene para lograr la prisión preventiva en delincuentes que portan armas de alto poder o que participan en las mafias del crimen organizado y que por distintos criterios de interpretación de un catálogo muy amplio de salvedades no logran quedarse en prisión preventiva. Bueno, todos los detenidos que hemos llevado, todos, están en prisión preventiva. Se me ha dicho del diputado Reyes que por qué no se logró. Bueno, no se logró porque ahí se cumplieron pues, todas las pretensiones que quiere la autoridad o el Ministerio Público cuando se trata de perseguir un delito. Aceptó su culpabilidad. Dijo quién había ordenado el desvío y ofreció regresar el monto. Pues eso es lo que queremos, que quienes incurrieron en un ilícito pues terminen reconociéndolo y sobre todo señalando quién es el verdadero responsable y cómo se hizo. ¿Habrá más funcionarios que sean llamados a cuentas aparte de los que ya están detenidos? Sí, porque es una red muy amplia y porque pues tenemos muchos casos en donde hemos venido precisamente engrosando los expedientes con distintas pruebas, porque son 3 conjuntos de pruebas, porque no es solamente la testimonial, que por supuesto es muy importante,
sobre todo de quienes estuvieron en altos cargos de responsabilidad en el gobierno de Chihuahua, pero también tenemos pruebas documentales, periciales, que tienen que ver con incluso la huella digital en términos de archivos, de transacciones económicas, de transferencias. Entonces es un trabajo muy riguroso y tenemos realmente un equipo en esta materia, Sergio, muy profesional, un equipo que en el argot periodístico se le ha dado a llamar el de los expedientes X. Bueno, debo decir que son profesionales, muy conocedores del nuevo sistema penal acusatorio, pero además enormemente comprometidos con este proceso de resarcimiento, diría yo, de justicia y resarcimiento para Chihuahua, muchos de ellos muy jóvenes, muy talentosos, y otros con enorme experiencia en el tema del Ministerio Público. Y realmente es ellos, junto con la Secretaría de la Función Pública, obviamente con el fiscal general, quienes han podido llevar a cabo estos blancos muy importantes. Esta red de complicidades, de corrupción que se tejió, estamos hablando de 10, 20, 50, ¿a qué estaremos hablando en la magnitud de quienes estuvieron interviniendo en estos actos de corrupción? Hay de distintos niveles y obviamente hubo dos grupos. Uno al que se le compartía casi todo o prácticamente todo y conocían todo el tejimaneje, y otro al que se le compartían parte de las cosas que se hacían o que se les usaba para operar cosas que no necesariamente estaban totalmente conscientes o informados. Pero sí estamos hablando de decenas de personas, más de 30 personas que están involucradas en las redes de corrupción y complicidad de César Duarte. Paralelo a esta acción que está realizando en contra de la corrupción, de la impunidad, hay quien dice, es que el gobierno de Javier Corral se está centrando en detener a Duarte y se ha olvidado de los problemas que existen de la violencia y otros temas en un ánimo de venganza de detener al gobernador. Antes de los 6 meses en que iniciamos la operación Chihuahua, Justicia para Chihuahua, se decía, es que Corral ya negoció, ya se le olvidó Duarte. Y ahora que este operativo lo hemos realizado desde hace ya 3 meses, dicen que estamos solo en eso. No, al contrario, hemos hecho un gran trabajo en muchas áreas. Estamos, por supuesto, contentos con el trabajo que hemos realizado en términos de las finanzas estatales, de los programas de racionalidad en el gasto público que nos permiten tener ahorros y por lo tanto salir a hacer obra pública en el Estado. Voy a hacer obra pública en los 67 municipios de Chihuahua este año, en donde hemos priorizado obra de agua potable, de pavimentación, de salud, sobre todo en la rehabilitación de centros de salud, equipamiento y rehabilitación de centros de salud, en donde estamos en la reconstrucción y construcción de centros comunitarios, por supuesto el tema de vivienda, en donde estamos desplegando un programa importante de recuperación de vivienda abandonada y también de empezar a un programa de construcción de nueva vivienda. Y el tema de educación, en donde nosotros seguimos, pues, obviamente con un programa muy intenso de rehabilitación, reconstrucción de escuelas al 100%, y el tema de la seguridad pública, que es el reto para nosotros más importante en términos de la seguridad de los ciudadanos, en donde hemos desplegado una acción de fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado. No solamente fuimos a una reforma que nos permite un nuevo diseño, sino hemos fortalecido las capacidades de investigación, de análisis, de inteligencia policíaca, un proceso de depuración de las policías estatales, y al momento de generar también una depuración y una limpieza, también un programa muy fuerte de redignificación policial, un programa en el que hemos creado muchos incentivos para los policías. El momento que vive Chihuahua obliga a cuidar
y proteger a los que nos cuidan, a mejorar sus condiciones salariales, de trabajo y, por supuesto, de retiro. No lo digo yo, lo dice la propia Secretaría de Gobernación. Somos el primer y hasta ahora único estado que ha puesto en marcha las 10 recomendaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública para implementar el nuevo modelo policial en términos del programa de dignificación. Hemos creado un fondo de retiro para los policías, un fondo para la vivienda de los policías, hemos hecho un programa de carrera, de ascenso anual, hemos aumentado gasto médico de los policías, seguro de vida, hemos homologado salarios y aumentado salarios. Prácticamente hoy todos los salarios del personal sustantivo de la Fiscalía está por arriba del promedio nacional. Obviamente es un programa que nos costó 100 millones de pesos. El año que entra nos va a costar 200, pero era fundamental hacerlo. Y bueno, hemos hecho un equipamiento. ¿Qué nos permite todo esto? Decías, hablemos de Juárez. En Juárez, la Fiscalía General del Estado en la zona norte ejecutó el fin de semana pasado la orden de aprehensión número 1000. 1000. Repito el dato. 1000 órdenes de aprehensión hemos ejecutado en Ciudad Juárez en 9 meses de administración. ¿Y el parámetro que teníamos anteriormente? No, bueno, hemos superado los últimos 3 años. Comparados los últimos 3 años. A ver, hemos tenido que consignar también a más de 20 policías en el estado. 2 comandantes, 3 agentes del Ministerio Público. ¿Cuántos policías crees que se consignaron en la administración pasada? Pues no recuerdo yo que haya habido algunos casos. Pues no lo puedes recordar porque no hubo ninguno. Todo estaba perfectamente bien. Claro que no. Estamos en un programa, en un proceso de limpieza, de depuración, sin generalizar. Hay una gran reserva de elementos en la corporación que quieren hacer bien las cosas, que tienen vocación y lo hemos comprobado. Obviamente nos enfrentamos también a algunos absurdos, como este criterio interpretativo que los jueces le han dado a la prisión preventiva precisamente, donde algunos delincuentes se nos han ido, habiendo sido capturados por nosotros. Este capo que nos organizó el enfrentamiento en Madera, el Mudo o el 32, nosotros lo habíamos detenido en diciembre del año pasado. Y un juez le concedió la libertad, le dio medidas cautelares y supuestamente iba a regresar a firmar en el libro, ¿no? Pues claro que no se presentó nunca. En febrero lo declaramos prófugo de la justicia, ya nunca más se presentó a firmar. Y en junio nos organizó la balacera, ese enfrentamiento en donde hubo 15 bajas. Por cierto, en relación a esos hechos de alto impacto y que han preocupado y conmocionado a la sociedad, ¿qué interpretación le da el gobernador? Bueno, en lo de Madera es muy claro, los hemos replegado y los hemos replegado hasta los límites de sus contrarios. Es tan sencillo como que esa zona está precisamente en la disputa entre 2 estados. Y por supuesto que los hemos debilitado. Estos enfrentamientos tienen que ver pues, con la dispersión que hay en el país de los grupos delincuenciales y las disputas que ya entre grupos de las mismas bandas criminales tienen, no por el trasiego, sino por la disputa de mercados locales, porque una de las realidades que tenemos es el consumo que ya hay en nuestro país y en nuestro estado, sobre todo entre los jóvenes y particularmente del cristal. La asunción de esta nueva droga que tiene efectos incluso más adictivos.
Entonces son estas disputas lo que ha generado estos enfrentamientos. ¿Se debilitan entre ellos? Sí. Y nosotros tenemos que enfrentarlos. No podemos cruzarnos de brazos. También es reacción a lo que estamos haciendo, por supuesto. He dicho que en la Fiscalía General del Estado y por supuesto en la oficina del gobernador se dejó de recibir la maleta de dinero que se recibía por los grupos delincuenciales para mantenerle protección o inacción frente a las bandas delincuenciales. Esta expresión está confirmada de alguna manera, es serio lo que se está diciendo. Bueno, no solo eso, pues todo mundo en la Fiscalía sabe que así era y todo mundo no lo dice. Incluso, bueno, detenciones importantes que se han hecho, pues reportan las listas de a quién le daban qué y cómo se los daban y cómo les entregaban el dinero. También estamos pagando las consecuencias de no aceptarle la maleta a los narcotraficantes. No negociar con el crimen organizado. No, nunca lo vamos a hacer. Yo no creo en eso. Hay gente que dice, bueno, a ver, gobernador, que ellos hagan su trabajo y tú en lo tuyo, ¿no? Además es una cuestión federal. Digo, si solo fuera el trasiego, bueno, pues ándele pues, yo le doy al gobierno federal su competencia exclusiva y le digo, encárguense ustedes, mientras no me afecten la seguridad de los ciudadanos en Chihuahua y no me lastimen a las personas, ándele pues, que el gobierno se encargue de ellos y yo me quedo con mi competencia. Pero no es cierto eso, porque nos están envenenando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque están distribuyendo la droga en las escuelas, porque están vendiendo a través de narcomenudistas, porque tienen invadido Juárez y Chihuahua, porque hay decenas de miles de jóvenes adictos en nuestras ciudades y yo no puedo no actuar frente a eso. Y porque además eso de que hay que negociar, de eso nadie sale ileso. Esa no es la fórmula. Ahí no hay manera, porque los problemas que dejas de resolver no es cierto que con el tiempo se pudren. Al contrario, crecen, se transforman y adquieren otra dimensión. Estamos pagando las consecuencias de años de complicidad, de indiferencia, de acumulación e incluso de cierto consenso social que se hacía pato y que no pasaba nada y en donde se repartía para muchos. Ahora, estamos en una estrategia en materia de seguridad, sí, de contención en algunos municipios, estrictamente policial. Pero la estrategia más importante que tenemos frente a la inseguridad la hemos echado a andar en el municipio de Madera y va para toda la región serrana del estado. ¿Es un modelo que se puede replicar lo que se ha hecho en Madera, el trabajo, la reintegración, etcétera, en otras zonas? Sí. No sé si tú te acuerdes que hace 4 meses y medio intervenimos 6 municipios sí, ¿cómo no? con la policía estatal. Sí. Sustituimos toda la policía municipal y pusimos policía estatal. Que hubo inconformidad de presidentes municipales. Los 6 presidentes municipales de esos 6 municipios se inconformaron. Tampoco les podíamos avisar, ni les podíamos consultar. Bueno, sabiendo que incluso sobre algunos de ellos había amenazas o, pues sí, amenazas, chantajes. Perdón, ¿el gobernador no ha recibido amenazas con esta situación de no renegociar y lo que se está haciendo en el combate a estos grupos? Pues no, ya ahorita propiamente no. En la campaña las recibí del 80 y del jefe del 80 que ha sido abatido hace poco en Guadalajara. Ya en esta época como gobernador, no. O no claramente con ese tenor. Lo que sí hemos recibido son ofrecimientos que es increíble, pero llegan a hacerlos, ¿verdad? Pues, que nos plantean un bono de gratitud por no ver, por no hacer nada. Por dejar pasar. Ajá. Y sobre todo, bueno, pacificación y muchas cosas. Pues obviamente yo jamás he recibido a una sola de esas personas
pero sí debo decir pues que a través de otras me mandan esos recaudos, ¿no? Yo le puedo arreglar tal zona, yo le entrego a tal personaje y aparte te ofrecen tanto, ¿verdad? Yo traicionaría toda mi biografía personal, todo mi compromiso con Chihuahua, si yo cayera en un mínimo esquema de disimulo. ¿Qué estamos haciendo? Una vez que intervenimos esos municipios con la policía estatal y que hemos hecho política de contención y logrado bajar la estadística en el índice delictivo, porque lo hemos bajado en esos municipios y ahí están los resultados, los muestro públicamente. Ahora lo que hemos hecho es ir con una de la estrategia, la más importante, la que creemos más importante, la que atiende a otra violencia, que es la violencia que está en las estructuras económicas injustas y que se refleja en la desigualdad, en la pobreza, en la falta de oportunidades, en la exclusión. Y la otra violencia, que es una violencia cultural de los valores deformados. Esta contracultura que ha terminado por aceptar a los narcotraficantes como exitosos e historias de éxito que pueden llegar a ser considerados como héroes o benefactores de una comunidad porque les dan empleo a los jóvenes y porque dan facilidades. Bueno, empezamos por combatir la violencia directa, que es la violencia del crimen. Ahora hemos ido a anunciar un programa de apoyo social, de desarrollo económico, de desarrollo comunitario, de promoción cultural y de promoción deportiva. Y también de inversión en obra pública para atajar déficit de necesidades básicas: agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, salud, vivienda, atención a víctimas. El programa se llama Desarrollo, Paz y Reencuentro y va a empezar en estos 6 municipios que intervenimos primero con la policía. Ya empezamos en Madera, luego vamos a los otros 5 municipios que son Ignacio Zaragoza, que es Gómez Farías, que es Temozachi, que es Nuevo Casas Grandes y que es Casas Grandes. Y luego de ahí también iremos a intervenir otra vez otros municipios en términos policíacos. Y una vez que hagamos una política de contención, iremos con este programa. Porque este programa lo que quiere es brindar oportunidades de empleo bien pagado, apoyo a proyectos productivos que le den valor agregado a lo que produce esa región, oportunidades de educación artística, de promoción cultural a los jóvenes. Necesitamos un programa que atienda las causas que están en el fondo de la violencia y de este caldo de cultivo del que se aprovechan los narcotraficantes, el estado de necesidad de las personas. Entonces, tengo una enorme esperanza en este programa. Vamos a llevarlo a cerca de 21 municipios del estado. Lo vamos a reforzar en Juárez y también en Chihuahua, porque son vasos comunicantes. Si recuperamos Juárez y Chihuahua, vamos a recuperar parte de la sierra, pero si además recuperamos la sierra toda, podemos recuperar todo Juárez y todo Chihuahua. Claro. Si me permite, gobernador, vamos a ir a una pausa. Con muchísimo gusto. Y al regresar de la pausa hablaremos de Juárez. Sí, cómo no. La problemática especial, lo que se ha pensado por parte del gobierno en Ciudad Juárez, los retos que tiene esta zona fronteriza. Cómo no. ¿Sí? Vamos a una pausa y regresamos al momento.
Estamos platicando con el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien a continuación vamos a conocer su perspectiva, cómo ha visto Ciudad Juárez, cuáles son los retos que se enfrentan y sobre todo qué se tiene proyectado para esta ciudad fronteriza. Nosotros tenemos un enorme compromiso con Juárez. Quiero aclarar, porque sé que el Canal 28 es además una red estatal, que lo hago no porque yo sea de Juárez. Ah, pues sí, efectivamente, Juárez. ¿Cuántos años viviendo en Juárez? Bueno, yo toda mi vida viví en Juárez. Yo tengo mi casa actualmente en Juárez. Mi credencial de elector sigue domiciliada en Ciudad Juárez. ¿Votaste allá en Juárez? Yo allá voté. Ajá. Vivo en Canitzán, en el fraccionamiento Villalegre. Y debo decir que, pues prácticamente hasta esta última senaduría, en donde ya estuve más en interrelación con Chihuahua Capital y la Ciudad de México, antes siempre estuve en Ciudad Juárez. Yo viví ininterrumpidamente en Ciudad Juárez hasta la candidatura a gobernador la primera vez que fui candidato a gobernador en 2004. Gobernante, tienes una vivencia y un conocimiento entonces muy claro, muy definido. No, yo conozco perfectamente Juárez, ¿no? la problemática de Juárez, su crecimiento exponencial por virtud de un proceso de expansión ligado a la ambición económica y política. Una ciudad que fue hecha crecer bajo los dictados del latifundio, una gran dispersión, el crecimiento urbano de la ciudad varias veces más que su crecimiento poblacional, en donde llevar servicios básicos cuesta 3 veces más que en cualquier otra parte de México, porque se han llevado fraccionamientos a 32 kilómetros de la ciudad. Es más, una universidad se construyó a 30 kilómetros de la ciudad, cuando en la mayoría de las capitales o de las ciudades de los estados de la República, las universidades están en el centro histórico, ¿no? Sí. Están en el centro histórico. Conozco muy bien la problemática de Juárez, el fenómeno migratorio, y también sé de el desdén y el dejo que los gobiernos, tanto federales como locales, han hecho en las últimas décadas con Ciudad Juárez. Debo abrir un paréntesis de excepción o de salvedad. Más allá de lo que se diga, Felipe Calderón Hinojosa ha hecho la mayor inversión federal históricamente en Ciudad Juárez, con el programa Todos Somos Juárez, un complemento a la intervención policíaca para reconstruir el tejido social. Poco lo que queremos hacer en esta zona de la Sierra de Chihuahua, reconstrucción del tejido social, porque colocamos en el centro de la estrategia de apoyo social y económico la recuperación de la paz. ¿Y por qué se ha abandonado Juárez si política y electoralmente pues es el área más importante del Estado? Porque ha habido un proceso gradual de pérdida de identidad, de cariño por la ciudad, porque hay un desdén, una indolencia por una ciudad que ha tenido un fenómeno migratorio muy elevado, en el que muchos ya no se reconocen como de Juárez, y una abulia política, una ciudad que le da al Estado una gran potencia económica, política, muy dejada de la mano. Dije que haría la aclaración de que tengo un compromiso ineludible con Juárez, regresarle a Juárez lo que en justicia le corresponde, por su peso político, económico, social, poblacional, histórico, cultural, geográfico. No porque yo sea de Juárez, sino porque Juárez se lo merece. Y entonces hemos hecho una prioridad en varios programas y proyectos de nuestro gobierno. Por ejemplo, le acabo de presentar al presidente de la República en una reunión larguísima que tuve con él, de casi 3 horas,
un megaproyecto para reconstituir todo el parque del Chamizal y generar ahí todo un espacio de convivencia familiar y social que vaya desde el Monumento de la Bandera casi hasta Anapra. ¿Qué extensión es aproximadamente? Estamos hablando de 5 kilómetros, no, 50 hectáreas. 50 hectáreas. Y no son 5 kilómetros, son casi 18 kilómetros lineales. Ahora, ¿qué hay ahí en el parque del Chamizal que le he propuesto a Peña? Varios espacios de convivencia, varios parques a su vez, varios desarrollos, para darle a Ciudad Juárez un nuevo motivo de reunión y que sea un polo de reconcentración, o lo que se conoce en términos de desarrollo urbano, una política que vuelva a concentrar a Ciudad Juárez de esa dispersión que tiene ahora, ¿sí?, de reordenamiento territorial. El presidente me ha ofrecido su apoyo y ha dicho que nos respondrá pronto sobre este proyecto. Para lo que efectivamente ya hemos logrado la concurrencia de los 3 niveles de gobierno es para un proyecto muy importante que vamos a desarrollar en Ciudad Juárez de continuación de las etapas 2 y 3 del sistema colectivo de transporte urbano, el BRT. Estamos hablando de uno de los proyectos más ambiciosos de nuestra administración en Ciudad Juárez, porque vamos a continuar el modelo de BRT, un proyecto de más de 2,000 millones de pesos a lo largo de los próximos años de mi administración, para conectar todo el circuito de transporte urbano de la ciudad, y no solamente en términos de una troncal, sino de varias alimentadoras. Porque Ciudad Juárez representa una mayor dimensión de movilización en comparación a Chihuahua. Pero casi el doble. Todo lo que es, ¿verdad? Casi el doble. Y ahí era muy importante cerrar el circuito del sistema de transporte colectivo. Debo decir que este año va a haber una inversión en Ciudad Juárez de cerca de 1,400 millones de pesos, de los que el gobierno de Chihuahua ejecutará 1,100, y de esos 1,100, casi 600 son de programas que nosotros decidimos, no solo ejecutamos, sino también decidimos. Y es un porcentaje muy importante dentro de la inversión normal estatal que tenemos. ¿A dónde hemos ido? Vamos a recuperar espacios públicos en Ciudad Juárez. Por supuesto, estamos recuperando ya las 2 partes, oriente y poniente, del Parque Central. Estamos en un proceso de rehabilitación. Hemos anunciado junto con el alcalde una serie de obras conjuntas. Estamos en programas de pavimentación, estamos en recuperación de centros comunitarios. He destinado un gran programa para la ampliación de guarderías, un programa de cuidado infantil muy importante. Ahí tenemos una inversión de más de 30 millones de pesos para abrir muchas casas de cuidado diario que le permitan a las mamás, sobre todo las que trabajan, dejar en una buena protección, en un buen cuidado a sus niños, a sus hijos. Eso es bien importante. Hay un déficit de guarderías en Ciudad Juárez. Estamos recuperando instalaciones deportivas. La obra de infraestructura en agua potable es muy importante la que estamos haciendo. Estamos rehabilitando colectores, estamos ampliando redes de distribución, y en donde no podemos ir con redes de distribución, estamos haciendo programas de depósitos de agua, bidones con una estructura especial que hemos construido mediante un surtido de pipas permanente para que a esa gente nunca le falte el agua. Un programa que acabamos también de inaugurar en Ciudad Juárez. Y bueno, traemos una serie de proyectos que tiene que ver con empezar a construir en Ciudad Juárez el CITA, el Centro de Investigación y de Tecnologías Avanzadas.
donde hemos aprobado recursos a través del Fondo de Puentes Fronterizos, por un lado, y también el Gobierno del Estado ha puesto una parte, y estamos esperando recursos de CONACYT para ese proyecto, con el propósito de impulsar la innovación tecnológica en la búsqueda de siempre estar mejorando el nivel de empresas que queremos tener para darle mayor valor agregado a las cosas. En fin, Juárez es uno de los retos que nosotros tenemos, de los compromisos que tenemos. Continuar la obra pública de pavimentación. Acabamos de definir en el Fondo de los Puentes Fronterizos ya un primer paquete de pavimentación muy importante, casi 80 millones de pesos de pavimentación, porque hay un gran déficit. Y en ese sentido, pues, nuestro compromiso con Juárez es indeclinable. Si recuperamos Juárez, estamos fortaleciendo a todo el Estado. No podemos seguir en esa competencia absurda o en ese regateo entre las ciudades. Tenemos que reconocer que Juárez es un motor de desarrollo que le llega al resto del Estado y que fortaleciendo a Juárez estaremos fortaleciendo al resto de la entidad. ¿Qué es lo que más le han demandado los juarenses al gobernador? Sin duda, en las colonias populares el tema de la pavimentación. La seguridad sigue siendo uno de los temas de mayor preocupación. Y ahí nosotros, pues con la fuerza que tenemos o con la poca fuerza que tenemos, estamos haciendo nuestra labor. Hay que recordar que ese tema, quien tiene la mayor fuerza policíaca, pues es el municipio. Digo, es incomparable la cantidad de policías nuestros con los que tiene el Ayuntamiento de Juárez, pues, más de 2.500 policías. Son quien tiene la mayor capacidad. Pero creo que nos estamos coordinando bien para enfrentar a las mafias delincuenciales. Hago un paréntesis. Había una percepción de algunos sectores de que no había una buena coordinación entre el municipio de Juárez y el gobierno de Chihuahua. No, al principio no lo hubo. Empezamos con un diferendo que yo lamento mucho porque nos retrasó esa coordinación, pero una vez que el alcalde rectificó el nombramiento de Jorge González Nicolás como director de Seguridad Pública y de Pablo Ernesto Rocha como director de la policía, imagínate nomás, en manos de quién iba a estar la policía. Una vez que se rectificó esos nombramientos, entramos inmediatamente en un proceso de coordinación, de cooperación. Estamos haciendo trabajo conjunto, estamos deteniendo a muchas personas y estamos haciendo aseguramientos muy importantes. ¿La problemática que se genera en Ciudad Juárez afecta de alguna manera la relación con El Paso, Texas, con la zona fronteriza externa? Siempre afectará el tema de la seguridad pública o de la inseguridad la relación con la vecina ciudad. Sin embargo, hay una idea muy solidaria en El Paso frente a Juárez, en sectores muy amplios y ya muy arraigada, porque Juárez y El Paso es una comunidad que luchan por el reconocimiento de ser una comunidad binacional, que con asimetrías, con diferencias, también tiene coincidencias fundamentales, tiene convergencias muy importantes, y en ese sentido yo veo que se mantienen los esfuerzos de cooperación en ambas ciudades. Señor gobernador, pues yo le agradezco que nos haya acompañado en este espacio. Quizás haya algo más que decir de Juárez, si es importante agregarlo a esta entrevista. Pues yo pienso, yo lo que digo es que ningún gobierno en los últimos años le va a dar a Juárez, o le ha dado a Juárez, lo que nosotros nos proponemos hacer. Con una diferencia. Lo hacemos en condiciones presupuestales y de finanzas públicas muy difíciles, de gran deterioro. ¿Qué hubiera yo deseado? Tener una bonanza económica. Aún en estas condiciones, en muy poco tiempo, estamos superando porcentualmente las aportaciones a Ciudad Juárez. Porque no solamente es esta inversión que he anunciado,
Hay otros programas que estamos haciendo en Juárez para apoyar a pequeñas y medianas empresas, que son fondos adicionales. O sea, siempre había un FIDEAPECH para apoyar fundamentalmente a medianos y pequeños empresarios de Chihuahua, la capital y otras ciudades, y a Juárez no le tocaba nada, ¿no? Creo que le habían tocado 8 créditos en toda la administración anterior. Ahora hicimos un FIDE Juárez, y de entrada 30 millones de pesos para apoyar pequeñas empresas, financiamientos. Quiero incrementar ese fondo. Entonces, tenemos ese compromiso ineludible con la ciudad, porque la convicción es, si recuperamos Juárez y fortalecemos a Juárez, estaremos fortaleciendo a todo el estado. A este periodo de su gobierno, ¿qué le dice el gobernador a los chihuahuenses de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Camargo, en fin, de todos los lugares donde nos ven? ¿Qué le diría usted a los chihuahuenses? Pues que efectivamente ha sido difícil al principio, pero hoy puedo informarles con toda satisfacción que hemos contenido la emergencia económica, que tenemos ya recursos para hacer obra pública, que he podido homologar el sistema de becas para resarcir a los jóvenes las becas que estaban pendientes de la anterior administración y de la nuestra, que estamos conteniendo el tema de la inseguridad y la violencia en el Estado, que trabajamos con honestidad, con honradez, que habrá justicia para Chihuahua, que nos esforzaremos por ser un gobierno cercano y que me siento tranquilo de estar cumpliendo varios de los objetivos que nos habíamos propuesto y que lo hemos hecho pues sin la publicidad y la propaganda que se acostumbraba en otras épocas. Yo me acuerdo que aquí, en este programa, la queja permanente en las llamadas telefónicas con Hugo en la tarde, contigo en la noche, era el Vivebús. Y el Vivebús, y el Vivebús, y el Vivebús. ¿Y qué va a hacer con el Vivebús? Y entonces, nosotros en 9 meses, pues triplicamos las unidades en la troncal, quintuplicamos las unidades en las rutas alternas. Nos costaba 17 millones de pesos el Vivebús de subsidio. Hoy es autosuficiente y nos cuesta la mitad de lo que costaba. Hemos hecho una mejor organización en el sistema operativo para mejorar los tiempos, la frecuencia. Estamos generando acuerdos con los transportistas, los concesionarios, para unidades nuevas. Queremos las unidades que requiere el sistema. Entonces, hemos hecho muchas cosas que pues no necesariamente merecen la atención de muchos medios, ¿no? Sin embargo, nos hemos empeñado en hacerlo bien. Tenemos y mantenemos la firme convicción de hacerlo bien y de ser un gobierno referente a nivel nacional de honestidad, de combate a la corrupción, de participación ciudadana, de eficacia en el manejo de los recursos públicos. Gobernador, como lo has mencionado, efectivamente al Canal 28 pues llegan muchas preguntas, muchos temas que pues, en ocasiones nada más el gobernador los puede responder. Podemos canalizar alguna gestión o alguna situación. En ese sentido, yo te quería invitar, gobernador, si es posible y tu agenda te lo permite, que en forma periódica nos acompañes al Canal 28, pero para que la gente tenga líneas abiertas y te exponga a través de mensajes, WhatsApp, en fin, por redes sociales, que te plantee temas que le preocupan, una retroalimentación importante, yo creo que con la ciudadanía, para que tengas conocimiento, lo tienes en redes, pero específicamente en este espacio televisivo, de lo que quieren, desean o te pregunta la ciudadanía. Si nos puedes acompañar, no sé, cada 15 días, por ejemplo, en un espacio abierto con líneas, para que la gente tenga ese punto también de comunicación. Bueno, pues con muchísimo gusto, es una oportunidad para nosotros, al contrario, te lo acepto de inmediato. Será una oportunidad de interlocución, pero sobre todo de retroalimentación. Claro. Y
y por supuesto con teléfono abierto y escuchar quejas, denuncias, críticas, recomendaciones, propuestas y de todo. Yo creo que sí, cada 15 días yo creo que sí podría estar por acá con ustedes y con mucho gusto nos organizamos. Aquí está nuestro secretario particular para que pueda ir programando pues una presencia con ustedes cada 15 días en un diálogo abierto con el público televidente de Canal 28 en todas las ciudades a donde llega y ahora particularmente pues en Ciudad Juárez. Perfecto, gobernador. Con mucho gusto, lo hacemos. Yo te agradezco, gobernador, que nos hayas acompañado en esta entrevista y seguimos pendiente con esto de las visitas periódicas para la comunicación con la audiencia. Con mucho gusto lo haré. Muchas gracias, gobernador. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta entrevista especial.